preparativos para la boda y compras para el trausean. Emilia despertaría en la cama, asfixiante de la luna de miel, con un hombre torpe y sudoroso accesando sobre su cuerpo y abriéndole la vuelta a un órganes, aunque ella lloriqueara. Virgen Santa, lloriqueara como una criatura. ¡Qué vergüenza! Miguel amenazó con llevar donde un médico para ver si era anormal. Por suerte, como estaban en el mejor hotel de Santa Marta y había en un mundo de gente desconocida, temió que se regara el cuento y no lo hizo. ¿Verdad? Desde la luna de miel, pensaba años después, Miguel comenzarían a notarse irritado con los pudores de Emilia, irritado con los malestares de los embarazos, los partos, la crianza de los niños, irritado cuando estos lloraban de bebés o cuando gritaban en sus juegos más adelante, irritado con su algarabía, con su desorden. Sí, ¿cómo tolerar ese desorden? Según Miguel, la vida era un suceso de actos planificados, cronometrados casi. Se diría que hasta para dormir seguía horarios y reglamentos. Por la mañana y el despertador de las 7, levantaba y afeitaba ducha y vestía lenta y musculosa, con ayuda de Emilia, para abotonar las mancornas y hacer el nudo de la corbata. Luego desayunó en 10 minutos, tenía gritos, sabes que Emilia debió darle con mermelada de naranja. Al final, claro, rápida cepillada de dientes. Y a las 8:05 el chofer sacaba el auto del garaje, para que a las 8 en punto saliera Miguel con su abrigo camel bien abotonado, su sombrero Stetson ladeado, y si lloviznaba un paraguas también inglés. Así era Miguel, si su marido. Emilia no sabía exactamente cuándo le fue entraba esa desazón, ese malestar, esa suerte de rabia fría ante lo que había sido y sería su vida conyugal por los siglos de los siglos. ¿Verdad? ¿Cuándo le entró esa necesidad? Mejor dicho, esa urgencia de llevar la contraria. Cuando los niños principiaron a ir a la escuela. Claro, porque antes andaban en lo que lo mantenían y crianza, ¿verdad? Los 4 años en el que tuvo los 3 niños y los 8 en el que demoraron iniciando su educación. No le dieron tiempo para pensar en sí mismo. Además de la responsabilidad de criarlos, había esa suerte de enjalarlo, con que avanzaba siempre, ciegamente, hacia adelante. El día que te vi por primera vez, pensé que eras una novicia rebelde, solía decirte Celia burlándose. ¿Verdad? Que de adolescente Emilia había querido ser monja. ¿Acaso no le quedaba huellas de misticismo? En cambio de Celia, nada ni nadie le había impedido leer libros prohibidos desde los 13 o 14 años. Celia leía. Después, caramba, siendo tan lectora, ¿cómo le daría por casarse con el locato de Gabrielillo Uribe? Misterio. Planta llamada a planta, decía la gente. Y verdad que si los padres de Celia eran prácticamente dueños de la industria textil antioqueña, los de Gabrielillo tenían la primera, la mejor cadena de hoteles turísticos del país. Por eso lo habían mandado a Miami, a una escuela de managers de donde habían llegado más acelerados que nunca, con afición por los motociclistas, los autos de carrera y todo lo que fuera fast. Siempre vive de afán, porque aquí no pasa sino a las volandas, a veces hasta les confunde el nombre de los niños. Celia parecía tomar las cosas con calma, por Dios, casi con satisfacción a veces. Emilia le enviaba, si Miguel fuera así, tal vez ella podría. ¿Sigues con ganas de ir a Estados Unidos? Celia ya le conocía el gesto crispado
de cuando estaba pensando que nunca podría salirse, evadirse lo que ambos llaman el muñequero del barrio chico. Castillos en el aire, amigo. ¿Y por qué no vas de viajar? ¿Te vas a quedar con las ganas toda la vida? ¿Quién te impide irte unos días donde la famosa Miss del Río? Cosa que preparar la maleta y comprar el pasaje. ¿Cómo? Cuando lo dijo Celia en algunas tardes del año de 1975, en la pieza aquellas de los altos o en el jardín, en el cuarto de juegos de los niños o en el auto llevándoselo a casa. Emilia no podía recordarse, pero de lo que sí estaba segura era de que a partir de ese momento había sentido un fogonazo por dentro. Sí, algo súbito lo había hecho pasar de una inercia que era tal vez cobardía a una suerte de arrogancia, de ímpetu, ¿verdad? Ahí mismo, en ese instante, había tomado la decisión. Se marcharía una semana a Filadelfia. Sencillamente organizaría el viaje, llegaría a donde su marido y le solicitaría la cosa de sopetón. Me voy a Filadelfia por una semana. Como olvidar el gesto de abrupto, la mirada torva de Miguel. Ahí estaba clavándole esos ojos del mismo gris acerado que había heredado sus hijos, los labios finos negándose a una sonrisa que pretendía infligirles fingiendo bromear. Emilia había proyectado hablarle sobre Miss del Río, describirle esa mexicana paturra y chistosa, profesora de traducción en el college, que solía sacarla a pasear sábados y domingos. ¿Acaso no le había leído, aparte de sus cartas, no lo había hecho reír con el cuento de las pudibundeces y manías de las monjas? Que por esas y otras razones Miss del Río hubiera tomado la valentísima decisión de dejar la enseñanza y dedicarse a trabajar en una librería. Era lo que habría querido contarle Emilia a Miguel en esa ocasión, y agregar que Miss del Río, la chaparrita, como solía apodarla en el colegio, le había propuesto que se viniera unos días a su casa. Tanto tendrían que remover. Emilia andaba entusiasmada con eso de viajar a Filadelfia. A Filadelfia me ha invitado Miss del Río, la profesora aquella, sí, la del college. ¿Y te vas así nomás? ¿Me lo dices por chiste? Te lo digo en serio. Y yo te digo que no estoy de acuerdo. Por una vez, me da igual. ¿Cómo te atreves? ¿A qué? A darme ese disgusto. Va, ya te repondrás. Necesito irme de aquí unos días, Miguel. ¿Quién te dio la idea? Celia Robledo. No fue ella. Se me ocurrió solita, figúrate. ¿Se te ocurrió bajar así nomás? Valgue Dios. Espera al menos que los niños salgan a vacaciones. Precisamente quiero irme sin ellos. ¿Sin ellos? ¿Sin los niños? ¿Por qué no? Será solo una semana. Todo quedará organizado aquí. ¿Con qué esas tenemos? Te repito que no estoy de acuerdo. Y yo te repito que me da igual. Emilia, no me torees. Si te atreves a irte, soy capaz de lo peor. ¿Lo peor? Lo peor. Emilia se imaginaba el regaño, la reprimanda del regreso. Se imaginaba cuando mucho la amonestación de los suegros, el escándalo en familia. Se imaginaba todo, menos llegar del tal viaje a Filadelfia con la valija llena de regalos para los niños y no encontrarlos en casa. Emilia se imaginaba todo, sí, menos la llamada perentoria de Miguel, avisando que los habían instalado donde sus padres. ¿Donde tus padres? ¿Por qué? Emilia volvía a preguntar por qué, y Miguel estaba contestando que ella tenía la culpa. Emilia volvía a preguntar por qué, y Miguel vociferaba algo de una demanda.
de una incidencia de custodia, algo que Emilia no sospechaba, no barruntaba, no entendía. Como no entendía tampoco del abandono del hogar ni de la cita del tribunal eclesiástico. Emilia, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? ¿Por qué te quedas así de atontada, mirando fijamente el teléfono y como desgozada sobre la silla? Emilia, ¿cuánto rato duraste ahí, tiesa, quieta, dejando que el tiempo pasara sobre ti como un agua turbia? Emilia, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Celia llega en algún momento, inquieta de que Emilia la llame a contarle del viaje. Y es ahí, entonces por fin, que Emilia le informaba tartamudeando lo del lío ese con Miguel. Es ahí, fue ahí, ¿verdad? Fue ahí, aunque Emilia no lo recordara con certeza sino años después, aunque recordara solo a Celia con una taza de té en la mano, acordándoselo los labios, obligándola a beber antes de ordenarle con nerviosismo que se fuera a su alcoba a descansar. Emilia, de pronto esa noche, o la noche siguiente, o la mañana después de tantas noches de insomnio, Celia trajo a los padres de Emilia, o mejor dicho, ellos se aparecieron de pronto, gracias a una llamada de Celia. Sí, sus padres llegaron armando alboroto y diciendo que Miguel había puesto una demanda en el tribunal eclesiástico, de modo que ella, Emilia, debía defenderse. ¿Defenderse de qué? Fueron sus padres, sí, quienes se presentaron después con ese jurisconsulto calvo y gordiflón, que mencionaba en voz ronca algo de una pensión alimenticia y prometía litigar en una curia apostólica, ¿verdad? Fue ese mismo señor arreglado, incansable fumar del tabaco y pariente de no sé qué obispo, quien logró sacarle a Emilia por fin el permiso de ver los niños. Válgame Dios, ver a los niños una vez por semana, los jueves de 4 a 6. Ay. ¿Cómo hacerse la desentendida? ¿Cómo explicarles que ahora viviría donde los abuelos? ¿Cómo? Si por fin Emilia logró soltarles la cosa, aunque sudaran las manos y se le trabara la lengua por andar inventándoles, tenía tantas disculpas. Fue de milagro. Además, qué desgracia. Olvidé en caso los dulces comprados antes de empacarle los nuevos juguetes y sobre todo las raquetas de ping-pong. Pues ping-pong, caramba, era lo único que podía jugar en la manzana del caserón afrancesado de los abuelos, donde los salones se mantenían con los postizos cerrados y los muebles forrados cuando no había visita. Cuidado, la mesa del comedor era larguísima y de una madera tan pulida y brillante que las servilletas debían poner un paño especial bajo el mantel. Por eso los niños mejor comían en la repostería, aunque claro, durmieran arriba de las alcobas alfombradas con catres de cobre o camas de baldaquín, y estudiaran todas las tardes en la mansarda antes o después de jugar ping-pong, mientras Miguel los miraba de lejos practicando billar en mangas de camisa. Sí, Miguel apretando los dientes al dar cada tacazo, pensando en ese cónyuge ideática de que se había atrevido a abandonar el hogar dizque para viajar a Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora piensas quedarte en el hogar para siempre?, preguntaba Celia con sorna. Ya veremos, respondía la otra en un susurro antes de colgar el teléfono
y marcharse volando por entre el infiernillo del tráfico matinal a la polvorienta oficina del abogado canónico. Ese cincuentón rubicundo que le daba una chupada al tabaco y se rascaba la calva antes de preguntarle a Emilia por 100ª vez si no había viajado con alguien parejo a Filadelfia. Y claro, cuando Emilia le repetía que no, volvía a decirle que no entendía lo de Miguel, que no se explicaba los términos de la demanda ni el incidente de custodia, y volvía a asegurar por entre las orejas, los cachetes, la barriga y los mofletes de sus tal vez 80 kilos que de todas maneras la llevábamos ganada, mi señora. Esto es cosa de paciencia, pero paciencia era lo que ya estaba faltando a Emilia, harta de ver cómo pasaban los días y las noches de lunes a viernes y un interminable sábado y domingo, mientras esos tribunales que parecía funcionar una cámara lenta seguía exigiendo más papeleos y más diligencias, de modo que toda esperanza podía abandonarse al entrar a los predios del Palacio Arzobispal y a esas oficinas llenas de monjas y curas con un juez asentado presidiéndolo todo, en medio de rimeros de códigos y mamotretos de la venerable Curia Primada de Bogotá. Allá tendrá que ir usted, decía el señor Gordo, para la diligencia de conciliación. Emilia no iría ni rogada, aunque el abogado canónico se subiera la presión arterial y se pusiera más colorado y sudara mares. No quería saber nada de conciliación. No quería volver a ver la cara de censura de Miguel, ni de riesgos por Dios. Vivir sola, planear horarios o itinerarios le había devuelto la confianza a sí misma. Ahora, en vez de aguantar el tedio de cada día cumpliendo órdenes, era ella quien las daba, inventando sus propias quehaceres y hasta arreglándoselas para colaborar en lo del pleito conyugal. Verdad que andaba de lo más optimista, creyendo que la llevaba ganada. Sí, andaba de lo más inconsciente, hasta enterarse, oh desgraciada, del memorial aquel. ¿Memorial? ¿Qué memorial? Inquiría Celia curiosa. Ya te explicaré cuando nos veamos. Pero qué va, no se vieran ya más. Emilia inventaría 1000 disculpas para no ver a Celia y otras tantas para no recibirlas o pasarles al teléfono. ¿Por qué diablos? ¿Por qué? Celia preguntaría mucho, protestaría mucho, sobre todo al principio. Luego se alejaría y mandaría una carta llena de reclamos. ¿Por qué diablos? ¿Por qué? Porque no había remedio y punto. ¿Cómo hablarle a Celia del memorial que el abogado de Miguel había presentado ante el tribunal eclesiástico? Vaya, un memorial. ¿Quién hubiera creído que un juicio en la curia apostólica incluiría un episodio tan bochornoso o un testimonio tan ridículo con ese? ¿Quién hubiera querido que Miguel se valdría de la pobre Leonilde, niñera desde hacía años y súbitamente dispuestas a todo para cortejarse con el señor de la casa? Santa Bárbara bendita. Emilia no podía olvidar la tarde en la que había llegado por un correo el famoso memorial. ¿Qué? Ahí estaba el papel de oficio con el memento azul del escudo colombiano. Ahí estaba esas líneas, también azules, trazadas para que alguien escribiera a mano, lo que de verdad venía a máquina, en un lenguaje
engolado y lleno de latinajos. Virgen Santa, ¿quién podía entender eso de especie? Sirvienta, sobornada, coaccionada, había jurado por Dios ser verdad sobre las inmortalidades de la señora Emilia, sobre las horas que pasaba encerrada con la señora Celia disque bailando, o sobre el despeluche que salíamos ambas sin zapatos y todas desabrochadas y como jadeando. Carajo, al leer todo aquello, a Emilia se le salió la palabrota con tanta cólera que casi se atora. Carajo, porque entre la indignación sentía ganas de pegarle a alguien, de darse contra las paredes. ¡Carajo! Así de ofuscada y de frenética cayó en cuenta por fin de que si no se iba de esa casa y de ese barrio y de esa ciudad nunca lograría. Ya, irse, largarse, huir. ¿Verdad que ahí mismo a Emilia le entró la urgencia de regresar a Filadelfia? Evocando la cara ahindada y bonochada de mi río, el cantandito de su voz advirtiéndole que podía regresar a verla cuando quisiera. Se resolvió, claro, Miss del Río entendería precisamente ayuda como no. Emilia le sugería a una primera carta lo que enseguida debía explicarle a gritos por el teléfono, aunque Miss del Río se inquietara de que él por fin abandonara el hogar. Ahora sí es de verdad. Preparar un viaje, ya, tomando la precaución ante todo de copiarle otra vez la firma del marido para poder legalizar la autorización oficial que el gobierno colombiano exige a toda mujer casada para salir del país. Falsificar la firma, como recién había hecho el primer viaje. ¿Por qué no? ¿Tuviste problema con lo de la firma? Fue lo primero que indagó Miss del Río al recibirla en el aeropuerto de Filadelfia, con una sonrisa conciliadora y un vestido como de china poblana. A pesar del frío invernal, cuando Emilia meneó la cabeza, la otra pregunta si había podido despedirse al fin de Celia. Con tantos afanes no alcancé. Sin remedio, a Emilia le tocó inventar que no había logrado verse y le tocó explicar en el atafago de esos primeros días, semanas, meses de estancia en Filadelfia, que había sido mejor así. No hubiera sido muy duro decirse adiós tan súbitamente. Poco a poco Miss del Río, con otras amigas como el mismo Henry, se practicarían de que el tema de Celia la perturbaba. Aunque disimulara, lo eludía. Sí, cuando alguien mencionaba a Celia, cambiaba la conversación. ¿Verdad? Emilia prefería no referirse a Cecilia. Sin embargo, en ese anochecer que de pronto se había puesto desapacible, la evocación con desazón. ¿Quién le había dicho recientemente que Celia había enviado y había viajado a la Argentina, que trabajaba en la editorial Planeta de Buenos Aires? Roberto Vergara, claro, ya. Emilia se levantó del sillón con la súbita decidió de llamar a Roberto Vergara. ¿Qué sería de Celia? Se preguntaba por centésima vez, azogada, encendiendo la luz y encadelillándose con la lámpara halógena que hacía rechinar los colores de la litografía colgada sobre la mesita donde había artesanías quimbayas. ¿Qué hora sería? Miró el reloj. Más de las 8, ¿verdad? Henry tenía laboratorio hasta tarde y ella debía dejarle
lista de cena para que él calentara en el horno. Al llegar, pero antes, rápido, con un súbito afán, se dirigió al escritorio y buscó en un cajón la libreta de teléfonos. Luego, sin pensar siquiera en la diferencia de horarios, discó el número que la contrataría con la casa de Roberto Vergara en Bogotá y lo despertó al pobre en plena madrugada. ¿Aló? A pesar de oírse soñoliento y medio sonámbulo, Vergara no pareció sorprenderse de que Emilia llamara para preguntarle por Celia Robledo, suponiéndola al corriente de que había fallecido súbitamente el día anterior. Le limitó a darle el pésame en medio de un bostezo. ¿Cómo? Inquiría entre tanto Emilia fuera de sí. No, repentina, chillando en una suerte de hipeo, mientras el otro esperaba perplejo sin saber qué contestarle. Elena Araujo, Colombia.